Bueno, con muchísimo gusto estamos recibiendo visita aquí en Estudios de Universal y en Factor 970. Estamos recibiendo a uno de los integrantes, o secretario ejecutivo en realidad, del PIT-CNT, uno de los integrantes de la central sindical, que está en un año muy particular. Nos referimos a Joselo López. Buen día, Joselo, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar conversando contigo. Placer recibirte por aquí. Sabemos que 2x3 estás acá en nuestra casa, porque sí, es nuestra casa también, hacemos el programa acá. Sí. Pero si bien muchas veces hablamos tanto con Joselo López como con otros integrantes del PIT-CNT de temas que están ahí arriba de la mesa y que son muy candentes, también hay otros temas dentro de la actividad del PIT-CNT que a veces, por lo conflictivo y por todas estas exposiciones públicas, quedan un poco de lado. Entonces, arranquemos por hablar de un par de episodios que se suceden en este año que son importantes para la central sindical. Por un lado, están celebrando 50 años, conmemorando 50 años con una serie de actividades. Sí, exactamente. Este es el año del 50 aniversario de nuestra central. Mejor dicho, de nuestra convención. Ese es uno de los temas que siempre se discute, ¿no? Si es central, si es convención. En realidad, justamente como le da nombre, Convención Nacional de Trabajadores, en sus inicios ya por el año 66, justamente convención tiene, digamos, una cierta flexibilidad que le ha dado al movimiento sindical la posibilidad de ser prácticamente el único país del mundo que tiene un único movimiento sindical, ¿no? Que de alguna manera nuclea diferentes corrientes de opinión, diferentes orientaciones sindicales que se expresan bajo una misma dirección, pero que mantiene, digamos, las autonomías de los sindicatos y que permite tener, digamos, una centralidad en cuestiones que son de carácter general y que muchas veces generan las controversias como las que ha habido ahora últimamente, en función de una coyuntura bastante particular que está viviendo nuestro país, y que ha llevado a que en los ámbitos democráticos de nuestra central, bueno, se den votaciones que han sido muy ajustadas, pero que, como corresponde, lo que sucede cuando se dan esas votaciones es que se acata la mayoría democráticamente y que en función de eso hay que seguir caminando. Pero este PIT-CNT, que tuvo sus inicios con la Convención Nacional de Trabajadores, que posteriormente el Plenario Intersindical de Trabajadores, ya luego de la dictadura, bueno, tomó fuerza y se constituyeron como una única, digamos, estructura que nuclea a los diferentes sindicatos. Bueno, ha tenido un protagonismo importante en la vida de nuestro país y 50 años no se cumplen todos los días. Nosotros nos tocó hace un par de años como COFE festejar nuestro 50 aniversario. Y justamente ahora vamos a sacar un libro de ese 50 aniversario, pero bueno, el PIT-CNT también está haciendo diferentes actividades, todas ellas muy importantes, que de alguna manera reflejan una historia muy rica del movimiento sindical, el que ha tenido una vida muy activa en el país, ¿no? ¿Qué particularidad le da eso de ser prácticamente el único país del mundo con una convención nacional de trabajadores de esta manera? ¿Lo miran de fuera del país con detenimiento la experiencia uruguaya? Sí, sin duda, sin duda. Para ser un país tan chiquito, el movimiento sindical uruguayo es referencia a nivel mundial. A mí me tocó ir el año pasado a la Organización Internacional de Trabajadores en Ginebra, a la conferencia anual, y realmente es una referencia el movimiento sindical a nivel mundial, ¿no? Uno ve ahí prácticamente todos los países del mundo, y sin embargo siempre, para cuando hay alguna controversia, se busca al PIT-CNT para que trate de encauzar, digamos, esas diferencias y apueste a la unidad de los trabajadores, sobre todo con un protagonismo muy fuerte a nivel de Latinoamérica, pero que también se hace escuchar a nivel mundial, ¿no? Y eso ha sido producto, bueno, eso ha sido una marca registrada en nuestro país, que ha llevado a que
también, sobre todo en organismos internacionales, haya tenido un protagonismo importante en nuestra central, ¿no? Así que CNT tiene, la convención originalmente tiene 50 años, pero COFE tiene 52 ya. Ya 52, sí, estamos... ¿Qué se retrata? Bueno, COFE fue uno de los sindicatos fundadores, claro, del PCNT, con muchos otros, ¿no? Y bueno, y en el libro de COFE de alguna manera se refleja también una historia muy rica de una confederación. COFE tiene la particularidad de ser la primera confederación que nuclea los sindicatos de una rama específica, que en principio era la administración central y que después se abrió para el servicio descentralizado, cosa que promueve el PCNT, pero que no lo ha podido hacer en muchas ramas, ¿no? O sea que todavía coexisten sindicatos digamos, diversos en diferentes ramas de actividad, pero que COFE ha sido un poco el pionero, un sindicato que nuclea hoy por hoy a más de 25.000 trabajadores, que tiene también una historia rica, por supuesto que con altibajos, como ha sido la historia del movimiento sindical en su conjunto, pero que ha tenido un protagonismo muy importante, ni que hablar en la defensa de los derechos de los trabajadores estatales, pero que también ha tenido una marca registrada en lo que ha sido, digamos, la propia estructura del movimiento sindical, del PCNT, llevando adelante, digamos, siempre participando del secretario ejecutivo, de la mesa representativa, teniendo un rol protagónico en muchas instancias difíciles de nuestro país, con dirigentes históricos como Luis Higuini, que por supuesto todavía lo tenemos con nosotros y en el libro se refleja su opinión y bueno, ahora en la presentación del libro va a estar junto a nosotros también, y que bueno, yo creo que en ese sentido COFE, para ser el sindicato que nuclea a los trabajadores estatales, normalmente los trabajadores estatales son relativas a las fuerzas que tienen en el mundo en general, pero COFE tiene un posicionamiento muy bueno dentro del PCNT, por supuesto que también no sabemos dar el lugar que tenemos, porque nosotros hemos hecho una opción, digamos, que no es en las dos corrientes mayoritarias que hay dentro del PCNT, sino que nos hemos nucleado en una nueva orientación sindical, digamos que no es la mayoritaria que conduce o que su principal referente es el presidente del PCNT, Fernando Pereira, que es la orientación sindical de articulación, ni tampoco estamos nucleados en los compañeros que normalmente militan en el Partido Comunista, donde su principal figura dentro del movimiento sindical es Marcelo Abdala, el secretario general del PCNT, sino que nosotros nos hemos abierto a tener una línea, digamos, más de independencia, más de no estar atado a ningún gobierno. Por supuesto que no somos indiferentes a los procesos que vive nuestro país en cada uno de los gobiernos que han pasado y sabemos muy claro cuáles han sido más beneficiosos y cuáles no, pero sí creemos que cuando el gobierno hace las cosas bien hay que aplaudirlo, pero cuando las hace mal hay que enfrentarlo, sea el gobierno que sea. Y bueno, y eso nos diferencia un poco de esas dos corrientes mayoritarias a las cuales, por supuesto que respetamos, le damos el lugar que tienen, que son las corrientes mayoritarias efectivamente, pero nosotros, conjuntamente con otros sindicatos, fundamentalmente del sector estatal, pero también algunos de la actividad privada, bueno, vamos haciendo nuestro camino dentro del movimiento sindical como orientación sindical, ¿no? Cuando transcurren estos 50 años, ¿no? Y viendo en este caso, en este momento puntual, esas tres corrientes que mencionás, de pronto hay alguna más, pero esas tres corrientes que mencionás hoy dentro de la central sindical, muchas veces la gente que lo mira de afuera le cuesta diferenciar lo que son las tendencias o las simpatías o los criterios políticos con lo estrictamente sindical. Ya desde su propio nacimiento hubo como determinadas cosas que a veces se cruzan entre política y movimiento sindical. ¿Cómo hacen o cómo transcurren este esfuerzo para tratar de que una cosa no se confunda con la otra? Cuando de pronto miramos en la historia y hay hoy dirigentes sindicales que integran el Parlamento, otros que han tenido chance de integrarlo y no lo han integrado, otros que lo han integrado y han renunciado, hay de todo, ¿no? Sí. Primero no hay que renunciar a los orígenes del movimiento sindical, o sea, está claro que este movimiento sindical se forjó fundamentalmente por aquellos anarcos antiguos que de alguna manera
fueron los que empujaron para la unificación de los sindicatos de aquella época, que después el Partido Comunista ha tenido un rol protagónico dentro del movimiento sindical, pero que a lo largo del tiempo se han ido definiendo diferentes tendencias, digamos, de diferentes orientaciones sindicales, y yo creo que lo sabio de aquellos antiguos dirigentes fue poder nuclear todo eso en una misma convención. Y en ese marco está claro que este movimiento sindical se declara como un movimiento sindical de izquierda, y nosotros así lo entendemos. Pero no solo representamos a los trabajadores que votan a la izquierda. Nosotros nos toca tener hasta en los propios cuadros sindicales compañeros que son de los partidos tradicionales, y los tenemos que respetar como cualquier otro trabajador que defiende sus derechos. Y aparte se ha dado mucho más ahora en esta continuidad de gobiernos progresistas del 2005 en adelante, y nosotros lo debatimos. Yo no tengo duda que hay algunos que hacen gárgaras con posiciones progresistas o de izquierda, y en realidad vos lo ponés al lado de un trabajador que está identificado con alguno de los partidos tradicionales y tiene mucho más conciencia de clase el trabajador que se identifica con un partido tradicional, que algunos que es de esos que muchas veces hacen gárgaras con posicionamiento de izquierda. Por lo tanto, nosotros creemos que debemos representar a todos los trabajadores por igual, no siendo indiferentes, porque creemos que no es lo mismo, no ha sido lo mismo en nuestro país los gobiernos del Frente Amplio que los gobiernos de los partidos tradicionales, sobre todo para el sector trabajador. En los gobiernos del Frente Amplio se ha avanzado en la conquista de muchos derechos. Hubiéramos preferido que fueran mucho más, no tenemos la menor duda, sobre todo en el sector estatal. Nosotros creemos que hubiera sido necesario la posibilidad de que hubiera mucho mejores conquistas, y aparte en épocas de bonanzas como la que vivió los gobiernos de izquierda debería haber habido una mejor redistribución de la riqueza, no solo de distribución del ingreso un poco más equitativa de la que había con los gobiernos de los partidos tradicionales. En realidad la riqueza se siguió acumulando en determinados sectores y eso no se derramó hacia abajo, ¿no? Y bueno, en eso tenemos una clara diferencia con los posicionamientos del partido de gobierno, como las que tenemos ahora, ¿no? En un momento de crisis donde, si bien todavía la crisis no se ha instalado en nuestro país, sí se sienten los coletazos de lo que pasa a nivel mundial y a nivel regional. Ha habido una desaceleración económica en nuestro país producto de una crisis que se viene viviendo a nivel internacional, a nivel mundial, con dos países vecinos que somos muy dependientes de las economías de esos países, y tenemos a Brasil con una crisis social y política muy importante, que evidentemente repercute en nuestro país, y tenemos a Argentina con un cambio de gobierno bastante radical que todavía no termina de hacer pie, y que eso también repercute en la economía de nuestro país. Y pasa esto, y sin embargo lo que vemos que la política del Poder Ejecutivo es que nuevamente la crisis recaiga sobre los trabajadores y no sobre el gran capital que durante tantos años de los propios gobiernos del Frente Amplio amorralaron fortuna realmente impresionante, ¿no? Porque, vuelvo a reiterar, si bien hubo una distribución más equitativa del ingreso, en realidad la riqueza la siguió acumulando el gran capital, y la crisis no la está pagando el capital, sino que se recarga sobre los trabajadores por la decisión de modificar el IRPF, por la decisión de hacer recortes en la rendición de cuentas, por la definición del Poder Ejecutivo de no buscar soluciones para un sector de trabajadores que están muy complicados, como son los cincuentones en la seguridad social, por la definición concreta de que en esta rendición de cuentas también se ataca a los sectores sociales, porque los recortes por un lado se dan directamente en la administración central, no llenando vacantes, cosa que va a pasar también en las empresas públicas. Por lo tanto, la inversión pública, aquella que se anunciaba con bombos y platillos por parte del gobierno, hoy por hoy no está teniendo, digamos, una efectividad concreta, y eso genera
de que al no haber inversión pública, bueno, haya menos trabajo en la construcción, en el metal, en una serie de sectores que no son los de los trabajadores estatales directamente, pero que repercuten en la economía del país. Esas gárgaras que hablabas dentro de integrantes de la fuerza sindical, ¿también las encuentran ustedes dentro del gobierno de pronto? No tengo la menor duda. Que dicen ser más progresistas de lo que son. Sí, sin duda. Nosotros hemos discutido muy fuertemente, porque hay compañeros que no están de acuerdo con lo que decimos nosotros dentro del movimiento sindical, pero yo no puedo decir que este gobierno sea un gobierno neoliberal, no lo puedo decir, porque en realidad es cierto que ha habido políticas sociales y políticas laborales que han restituido derechos a los trabajadores y que le han otorgado derechos a los trabajadores de una manera bastante importante. Entonces yo no puedo decir que el gobierno es neoliberal, pero hay algunas políticas de este gobierno que desde nuestro punto de vista son netamente neoliberales. Por ejemplo, que el ajuste lo paguen los trabajadores y no el gran capital. En un gobierno realmente que se dice progresista, que se dice de izquierda, la reducción del déficit fiscal no debiera haber sido solo bancada por el trabajo, sino que debiera haber sido por lo menos compartida entre los salarios más altos y el gran capital que como decíamos anteriormente, no se la ha llevado en balde, se la ha llevado en contenedores en época de bonanza y de crecimiento económico, ¿no? José, uno de los temas que ustedes han criticado muchas veces es cómo se anuncia desde el gobierno tratar de controlar la inflación. Sobre todo desde COFE, ¿no? Cuando llega el momento de pronto en fin de año y aparece ese bonus de UTE para que la inflación no llegue a los 2 dígitos y eso termina repercutiendo en los aumentos de los empleos públicos. ¿Este año te parece que va a pasar lo mismo? Sí, va a pasar lo mismo porque es parte de una política económica que está dirigida a eso. O sea, nosotros por supuesto que estamos de acuerdo en el combate a la inflación y creemos que debiera tomarse algunas políticas que el gobierno no las quiere tomar. Por ejemplo, el control de precios. El control de precios es una política directa hacia el combate a la inflación, porque en definitiva si la inflación crece demasiado, los salarios se deprecian, ¿no? Y nosotros tenemos un convenio que anualmente nos recupera la inflación, pero durante todo el año vamos perdiendo. Y pasa lo que vos nos decías recién, en el mes de diciembre te aplican el plan UTE Premia, eso te baja la inflación del mes de enero, pero los salarios se ajustan justamente te baja en diciembre y los salarios se ajustan por ese mes. Entonces vos ya entrás perdiendo. A nosotros nos dan un 5% de inflación esperada y nosotros ya en el tercer, cuarto mes del año ya perdimos todo eso. Entonces durante 7, 8 meses vamos perdiendo salario, que eso después nunca lo recuperamos. O sea, la pérdida financiera de esos meses no lo recuperamos. Al año siguiente, en enero, nos ajustan los salarios, nos meten esa trampa que siempre nos hacen y siempre vamos depreciando nuestro salario en alguna décima, algún punto, que es un ahorro importante para el gobierno. Sin embargo, del Ministerio de Economía se sigue insistiendo que el salario real ha seguido creciendo, poquito, pero ha seguido creciendo. Bueno, pero eso puede ser cierto también, porque cuando se habla de la masa salarial, puede haber algunos sectores que en definitiva tengan un crecimiento. Creo que eso ya no va a pasar en esta etapa, puede haber pasado hasta el año pasado, pero hoy con la política del gobierno de aplicar el salario nominal en el sector privado, va a haber muchos sectores que van a estar condenados a la pérdida del salario real. Ya la política del año pasado de los consejos salariales, la pauta salarial definida por el gobierno, implicó que 13 grupos tuvieran pérdida del salario real en este año. Las políticas, la pauta que se iba a aplicar este año eran peor todavía que la del año pasado. El gobierno, después de esa reunión que se hizo con el PICNT, con el presidente de la República, bueno, dijo que va a aplicar la pauta del año pasado. Pero la pauta del año pasado hizo que 13 grupos perdieran salario. O sea que ahora que van a negociar mucho más grupos que el año pasado, seguramente muchos más trabajadores van a perder salario, porque en el sector medio hay 3 franjas de trabajadores. En el sector medio el salario va a tener un aumento de un 8,5% de esos trabajadores nominal, pero la inflación va a estar en el torno del 10%. Por lo tanto, o 9 y pico como ahora, o 11 como estuvo hace
algunos meses atrás. Entonces va a andar ahí en el torno de 9 y pico, 10%, y eso hace que pierdan ya un punto de salario real, o sea que no solo no van a tener crecimiento, sino que van a haber depreciado su poder de compra producto de esta decisión, y eso es lo que discutimos en el PIT-CNT y lo que no ha generado diferencia con otros compañeros. Con todo hubo varios grupos que pautaron o laudaron desoyendo las indicaciones. Bueno, eso es otra cosa increíble, ¿no? Porque o sea, la tosudez de la política del gobierno a veces es como una cosa que no se logra entender, porque es cierto lo que vos decís, hubo varios grupos que acordaron entre trabajadores y empresarios y con el voto en contra del Poder Ejecutivo porque la pauta salarial marcaba otra. O si no, vamos al otro extremo, que es lo que pasó con ALUR. Yo no quiero hacer un juicio de valor de lo que pasó con ALUR, si estaba bien o estaba mal el convenio en el fondo, digamos. Ahora, lo cierto es que si se firma un convenio hay que cumplirlo. Y ese convenio que estaba firmado por los trabajadores y por la empresa, que aparte no era un convenio nuevo, sino que se venía reiterando hace muchos años atrás, lo que hay que hacer es cumplirlo. O si no, antes de firmarlo, buscar otro mecanismo de negociación que permita llegar a un acuerdo. Ahora, después que lo acordaste, tenés que cumplirlo. Y si no lo cumplís, es increíble lo que hace el gobierno. El gobierno actúa. Esto es una cosa que realmente llama la atención. Actúa con toda la energía que tiene para desactivar un convenio, pero no para hacer cumplir aquellos convenios que se incumplen por parte de empresarios y del propio Estado, ¿no? Que estamos plagados de convenios que son incumplidos y sin embargo el gobierno mira para otro lado, no se mete. Y sin embargo, en este caso, para hacer incumplir un convenio que estaba firmado, hasta el presidente de la República fijó posición. Ahí hay algunas diferencias internas dentro del movimiento sindical que se notan. Lo que vos estás diciendo no está exactamente en línea, por ejemplo, con lo que decía Molina el otro día, el viernes, después de la negociación de los trabajadores de ALUR, que decía estar satisfecho con lo que habían negociado y el nuevo acuerdo que habían logrado, que ahora se está refrendando o no en la asamblea de ALUR, ¿no? Sí, pero yo, o sea, me parece bien, si los trabajadores entendieron que ese es el camino, está bien, yo no entro en el fondo de la cuestión. Lo que digo es que me llama la atención que el gobierno y hasta el presidente de la República se pronuncie para desactivar un convenio y no de la misma manera actúen para hacer cumplir los convenios que están incumplidos. Eso es lo que me llama la atención. Después, a muchos nos ha pasado que tenemos un convenio y que a veces por determinadas situaciones tenemos que modificarlo. Y bueno, vamos a una negociación, lo llevaremos a la asamblea, veremos si nos ponemos de acuerdo para cambiarlo o para sostenerlo. Ahora, lo que llama la atención es eso, que el gobierno actúe para desactivar los convenios y no para hacerlos cumplir, ¿no?